El Éxodo, viaje a la tierra prometida. En la primera lección de este trimestre se resume la larga historia del pueblo de Dios en Egipto, desde la época de José, cuando Israel prosperó enormemente, hasta su esclavitud bajo el cruel faraón que ordenó la ejecución de todos los varones hebreos recién nacidos. Sin embargo, Dios siempre interviene cuando las fuerzas del mal intentan destruir a su pueblo, pues es su Salvador. En aquella ocasión, el Señor envió a un libertador, su siervo Moisés. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias en este día, porque nos permites iniciar una nueva lección. Te suplicamos, Señor, que tú seas quien nos dirijas a lo largo del estudio durante estas 13 semanas. Pero hoy te rogamos que nos dirijas específicamente en esta primera lección. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Estamos dando inicio a la lección del tercer trimestre del año 2025. El Éxodo, el viaje a la tierra prometida. La primera lección, opresión, el trasfondo y el nacimiento de Moisés. Es la lección con el cual iniciamos la primera semana de este tercer trimestre. Durante estos días vamos a memorizar 3 versículos, Éxodo 2, 23 al 25. Con el paso de los años el rey de Egipto murió, pero los israelitas seguían gimiendo bajo el peso de la esclavitud. Clamaron por ayuda, y su clamor subió hasta Dios, quien oyó sus gemidos y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Miró desde lo alto a los hijos de Israel y supo que ya había llegado el momento de actuar. El objetivo del estudio de la lección de esta semana es conocer y extraer lecciones de los acontecimientos sucedidos desde el ingreso de Jacob y su familia a Egipto hasta el nacimiento de Moisés. Nunca perdamos de vista el objetivo de la lección. Éxodo comienza su relato con una pequeña familia. Ingresaron 70 personas. José había sido vendido. José se convirtió en el gobernador de Egipto y durante los 7 años de hambre, José prácticamente salvó a toda la región. En el segundo año, su padre y sus hermanos ingresan a Egipto. Pero después de la muerte de José, las cosas cambiaron. Repentinamente hubo un cambio. Llegó al poder un rey, un faraón que no conocía a José. La situación se recrudece cada vez más. En medio de los sufrimientos brilla la fidelidad de 2 mujeres, Cifra y Fúa, y el rayo de esperanza con el que Dios saluda a su pueblo, el hermoso niño rescatado del Nilo, Moisés. Como ya mencionamos, el objetivo de la lección es extraer lecciones de los acontecimientos sucedidos desde el ingreso de Jacob y su familia a Egipto hasta el nacimiento de Moisés. Iniciemos nuestro estudio. Recordemos un poco a la familia de Jacob ingresando a Egipto. Y recuerden que Jacob consulta a Dios y Dios le dice que no tenga miedo de ir a Egipto. Éxodo 1:1.
Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. El segundo libro de Moisés se llama en latín Éxodus o Éxodo por su temática, la salida de Egipto. Pero en hebreo se lo conoce como Shemot o nombres por sus primeras palabras. Éxodo 1:1. Estos nombres son los de Jacob y sus hijos, un pequeño grupo de 70 personas. Cuando nosotros leemos la lista de las personas que ingresaron en Génesis 46, 26, 27, nos encontramos con una lista de 66 personas. Porque en esa lista no está el mismo Jacob y tampoco está José y sus dos hijos, Efraín y Manasés. José tuvo más hijos, como lo dice el libro de Éxodo, pero Jacob tomó como suyos a Efraín y Manasés. Con el paso del tiempo, estos 70 se fueron multiplicando hasta convertirse en la época del Éxodo en más de 600,000 personas. Más, solamente varones, sin contar a los niños ni a las mujeres, como dice el relato de los evangelios cuando habla sobre la multiplicación de los panes. El hijo de Jacob, José, fue ministro de un faraón de la dinastía 17, de origen Ixo, conocido también como los reyes pastores que venían de la región del Asia. Estos Ixos no eran egipcios. Cuando los Ixos fueron derrotados, comenzó una nueva dinastía en Egipto, y por eso dice Éxodo 1:7-8, no conocía a José. Imagínense, esta nueva dinastía no iba a considerar para nada a José y su memoria, porque para ellos José sirvió al enemigo, al opresor, al conquistador. Esto llevó a Israel a una situación angustiosa. Éxodo 1:9-14. Sin embargo, al final del libro de Éxodo, la situación cambia completamente. Israel adora en libertad ante la misma presencia de Dios. Éxodo 40:38. La enseñanza del libro es clara. Dios está al control. Él nos salvará, aunque las circunstancias nos lo hagan parecer imposible. Cuando algo parece imposible es cuando Dios interviene. Veamos un poco acerca del trasfondo histórico de los tiempos del nacimiento de Moisés, de la esclavitud del pueblo de Dios. Leemos nosotros en el Génesis 15:13 la promesa de Dios hecha a Abraham. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. 400 años. Los que están siguiendo el estudio diario de un capítulo, en estos días estamos estudiando precisamente el libro de Éxodo, hemos visto que los 400 años están dentro de los 430 años que se menciona en Éxodo 12 cuando se produce la salida. Éxodo 12 nos dice que cumplidos los 430 años, el pueblo salió de Egipto. 430 años. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que venimos estudiando? Cuando dice 400 años, ¿desde cuándo se empieza a contar estos 400 años? Hay un video que hemos compartido con ustedes y que les mencionamos en su momento, basados en textos que nos proporciona tanto Éxodo como el libro de Génesis,
que la contabilidad de estos años viene desde el llamado de Abraham. Dios había prometido a Abraham darle la tierra de Canaán, pero le avisó acerca de una demora de 400 años en el cumplimiento de ese plan. Moisés y Pablo añaden a este periodo 30 años, retrotrayéndolo al llamado en Harán, Éxodo 12:40, Gálatas 3:17, 413 o 430 años. Es lo que nos dice Éxodo capítulo 12, versículo 40. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y el 41 dice, y pasados los 430 años, en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Cuando revisamos nosotros los años transcurridos desde el llamado de Abraham hasta el ingreso de Jacob y su familia, transcurrieron 215 años. Y desde el ingreso hasta el éxodo transcurrieron otros 215 años. Les invito a visualizar el video que tiene una duración de 15 minutos, donde explicamos texto por texto cómo es que se contabilizaron estos 430 años y cómo llegó Jacob a Egipto de una forma totalmente milagrosa. Recordemos el sueño de Faraón, 7 años de abundancia y 7 años de hambre. A pesar de los intentos fratricidas de matar a José, este llegó a ser el primer ministro de Egipto. Gracias a su posición pudo llevar a toda su familia a Egipto. ¿Cuándo ocurrió esto? No sabemos las fechas exactas, pero sí lo suficiente como para encajarlas en la historia conocida con fechas también algo inexactas. Recuerden que la historia nos da fechas aproximadas. ¿Qué más sabemos acerca de este trasfondo histórico? En Primera de Reyes 6:1 se nos dice que en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa a Jehová. El Éxodo, hasta cuando Salomón empieza a edificar el templo para Dios, transcurrieron 480 años. Primera de Reyes 6:1 dice que ¿cuántos años pasaron? 480 años. Antes del segundo año de Salomón. Si esta fecha es exacta e inclusiva, nos lleva al año 1445 a.C. Si lo consideramos una cifra redonda y tenemos en cuenta la muerte del faraón, el éxodo tuvo lugar en el año 1450 a.C. Con estos datos podemos determinar varios momentos de la vida de Moisés. Amosis primero derrota a los hicsos. Él es el faraón que no conocía a José y esclavizó a Israel. Éxodo 1, 8 al 12. Amenofis primero continuó oprimiendo a Israel. Éxodo 1, 13 al 14. Tutmosis primero mandó matar a los niños hebreos. Éxodo 1, 15 al 22. Moisés, que nace en el año 1530 hasta el 1410, recuerden que Moisés vivió 120 años, es adoptado por la hija de Tutmosis I, Hatshepsut, y la hija del faraón que decreta la muerte de Moisés y todos los niños varones recién nacidos, los hebreos, se convierte en la salvadora. Y paradójicamente, Moisés vive
bajo el cuidado y la protección del faraón que decretó su muerte. Tutmosis II, su reinado. Durante ese reinado, Moisés huye de Egipto, 1490. Hatshepsut muere antes de que su hijo regrese a Egipto. Y Tutmosis III, el faraón del Éxodo, su primogénito, estuvo al cargo del ganado, pero nunca reinó, pues murió en la 10ª plaga. Y dentro de este trasfondo histórico encontramos a Amenofis II, 1450-1424, hijo de Tutmosis III, pero no su primogénito, porque el primogénito muere en la 10ª plaga. Dentro de esta orden que dio el faraón para matar a los hebreos recién nacidos, encontramos a dos mujeres. ¿Cuáles son o qué nombres tenían estas mujeres? Una era Fúa. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó a sus familias. Cifra y Fúa fueron las dos parteras que prefirieron temer a Dios antes que al faraón. Y esto nos recuerda lo que Pedro y Juan le dijeron a los fariseos: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La 18ª dinastía egipcia odiaba a los extranjeros. Además, los israelitas eran suficientemente numerosos como para sublevarse. Ese era el temor del faraón, Éxodo 1, 9 al 10. Así que los sometieron paulatinamente. La esclavitud no se dio de la noche a la mañana. Primero pusieron comisarios para obligarlos a construir edificios, Éxodo 1:11. Luego endurecieron sus exigencias convirtiéndoles en trabajadores esclavos, versículos 13 y 14 del capítulo 1. Luego se decreta la muerte de los varones usando a las parteras, capítulo 1, versículos 15 al 16. Como las parteras no cumplen la orden del faraón, se impuso por último la fuerza. Por fuerza, todos los niños recién nacidos debían morir. Todos. Se impuso la pena de muerte. Y dentro de ese contexto es que nace Moisés. En medio de esa angustia resalta la fidelidad de las parteras Cifra y Fúa. Moisés omite el nombre del faraón, pero nos da los nombres de ellas, porque ellas prefirieron temer a Dios antes que a los hombres. Allí encontramos una gran lección nosotros. ¿Cómo es que aún el hombre más poderoso puede ser desobedecido si Dios es quien ocupa el primer lugar? También se registra, para nuestra enseñanza, cómo Dios las bendijo por su fidelidad. El nacimiento de Moisés se da en el marco del decreto de muerte. Moisés, humanamente hablando, debía haber muerto. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo, y al verlo tan hermoso lo escondió durante 3 meses. Éxodo capítulo 2, versículo 2, la Nueva Versión Internacional. Jocabet es el nombre de la madre de Moisés y Amram es el nombre de su padre. ¿De dónde sacamos el nombre? Pues el mismo Éxodo nos da los nombres tanto de la madre como del padre. Éxodo capítulo 6, versículo 20. Amram y Jocabet, ¿no? Amram tomó por mujer a Jocabet su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés, y los años de la vida de Amram fueron 137 años. La Biblia dice que viéndolo hermoso, hermoso se queda corto para describir al hijo de Jocabet. El término hebreo top, bueno, hermoso, perfecto, este término es el mismo que usa Dios para describir la perfección de la creación. Génesis 1:31.
Dios tenía planes especiales para Moisés. La madre se arriesgó, una joven se enterneció, una niña habló con sabiduría y el futuro libertador fue librado de la muerte. 3 meses lo tuvo escondido Jocabed, pero luego al no poder esconderlo por más tiempo, opta por algo arriesgado, poner a su hijo en un canastillo, en un cesto, y enviarlo al río Nilo. Pero la hermana mayor, María, iba detrás del canastillo para asegurarse de que el niño llegara cerca donde estaba la hija del faraón. No sabemos el nombre que le dieron sus padres, pero sí el que le dio su madre adoptiva, la hija del faraón, Apimosis, hijo del dios Nilo, pero él solo se consideró hijo, Moisés. Éxodo capítulo 2, versículo 10. La historia que registra el Éxodo dice que ni bien el niño llega a brazos de la hija del faraón, se presenta María y se ofrece buscar a alguien, buscar a una mujer que cuide al niño por ella. Y la hija del faraón está de acuerdo. Y María lleva a la propia madre de Moisés ante la hija de faraón. Y ella fue quien lo cuidó durante los primeros años. Éxodo 2, versículos 8 y 9. Ella le enseñó a ser un verdadero hijo de Dios. ¿Qué labor tan importante realizan las madres? Ella preparó a este hombre y después la influencia, el poder y todo no lograron borrar de la mente de Moisés quién era. Él siempre recordó quién era. Y por eso, lamentablemente, en su intento por liberar al pueblo a su manera, comete un crimen. Dice Éxodo 2:15, oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en tierra de Madián. Moisés da muerte a un egipcio porque ve que éste maltrataba a un hebreo. Y es un hebreo quien le pone de manifiesto que su delito ha sido registrado, no ha pasado inadvertido. Tal parece que este hebreo es quien corre la noticia de que Moisés mató a un egipcio. Estas circunstancias hacen que Moisés huya. Debe huir, deja Egipto. En Egipto Moisés estuvo 40 años, según refiere el libro de Hechos. Poco sabemos de la juventud de Moisés como posible heredero del trono. Sería educado para ello, incluyendo pericia militar y política, dice el libro Patriarcas y Profetas, página 223. Sí sabemos que poco antes que Moisés cumpliera 40 años por intrigas políticas, Tutmosis II fue proclamado faraón. Entonces Moisés consideró que había llegado el momento de liberar a su pueblo Israel, pero comenzó su liberación matando a un egipcio, un grave error. Ni siquiera su pueblo lo consideró su libertador, porque le dicen, ¿quién te ha puesto por juez sobre nosotros? Pero esas palabras serían respondidas en muy pocos meses, en muy pocos años, 40 años después. Moisés vuelve a Egipto a los 80 años. 40 años de preparación en el campo, en Madián. En pocos días pasó de ser un respetado miembro de la corte del faraón a un prófugo pastor de ovejas. Sin embargo, Dios no desechó a Moisés, sino que siguió contando con él a pesar de sus errores. Y allí es donde nosotros encontramos una gran lección para nosotros. Cuando nosotros, aún equivocadamente, queremos servir a Dios, Dios se va a encargar de
enderezar nuestros caminos. Y enderezar el camino de Moisés tomó 40 años. 40 años. ¿Qué hemos aprendido en esta lección? El pueblo de Dios llega a Egipto con 70 integrantes. Y esos 70 se convierten en más de 600,000 en el tiempo del Éxodo. Desde Abraham hasta Moisés, la historia nos habla acerca del llamamiento de Abraham. Aproximadamente transcurrió desde el llamamiento de Abraham hasta el nacimiento de Moisés 350 años. Porque cuando transcurren 430 años, se produce el Éxodo. Moisés para entonces tenía 80 años. Dos mujeres, Cifra y Fuga, prefirieron obedecer a Dios antes que a los hombres. Moisés nació en circunstancias muy complicadas. Había un decreto de muerte para los niños varones recién nacidos. Pero paradójicamente, Moisés creció en la corte del faraón que había decretado su muerte. Moisés quiere liberar a su pueblo, pero ese intento no funcionó y entonces tiene que huir a Madián, donde por 40 años será preparado para convertirse en el libertador de Israel. Opresión, el trasfondo y el nacimiento de Moisés. Aprendamos de la fidelidad de Cifra y Fua. Confiemos en la mano de Dios. Las cargas pueden ponerse cada vez más pesadas, pero Dios nunca nos olvida. Que Dios te bendiga. Amén.